Muy bien, vamos a ver ahora el otro tejido conectivo especializado que es el tejido óseo, ¿no? Este, al contrario del cartílago, su matriz es calcificada. Recordemos que la clasificación de tejidos conectivos es por la forma o la consistencia que tiene la matriz. Y en este caso, ¿no es cierto?, la matriz está calcificada. Entonces, ¿nosotros qué vemos acá? Nosotros aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, el esqueleto humano, que es el que está formado principalmente por este tejido óseo, ¿no es cierto? Y en ese caso tenemos el corte de un hueso largo, ¿no?, del fémur, donde observamos los dos tipos de tejido óseo. El tejido óseo compacto o cortical y el tejido óseo esponjoso o trabecular. Miren, aquí en el centro, ¿no es cierto?, de la diáfisis, porque esta es la diáfisis del hueso, ¿ok? Aquí tenemos tejido óseo trabecular o esponjoso, y en la epífisis es la que está en mayor cantidad, ¿no es cierto?, el esponjoso. No hay prácticamente tejido óseo cortical o laminar, también se le llama. Compacto, laminar o cortical. Miren todos los nombres. Lamentablemente en histología es así. ¿Ok? Por favor, traten de recordar todos estos nombrecitos que vemos acá. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de ese tejido. Y acá igual, miren ustedes, ¿no? Aquí el hueso, un hueso largo. Fíjense que entre los espacios que hay en ese tejido óseo esponjoso, vamos a encontrar la médula ósea, ¿no es cierto? ¿Ok? Y acá igual. Pero recuerden ustedes que la médula ósea, conforme vamos aumentando en edad, esa médula ósea roja se va transformando en médula ósea amarilla. ¿No es cierto? Porque se va llenando de tejido adiposo. Eso es lo que también pasa cuando nos vamos haciendo ya mayores, ¿no es cierto? Muchos de nuestros órganos las células normales van a ser reemplazadas por tejido adiposo, ¿no? Ok, y aquí vemos eso. Miren, aquí quiero que vean ustedes, estas partes blanquecinas que ven acá, esas se llaman las trabéculas. Esas son las trabéculas del tejido óseo esponjoso. Mientras que acá, miren ustedes aquí, ¿no es cierto? Esto es visto al microscopio electrónico de barrido, esos dos son barrido. Acá, en el compacto o laminar o cortical, existe conductos, ¿no es cierto?, que son los conductos de Havers, y todo eso se llama sistema de Havers. Todo eso de acá se llama sistema de Havers. Sistema de Havers, sistema de Havers, sistema de Havers, ostiona, es otro nombre, ostiona, ¿ok? Entonces, nosotros podemos conocer al tejido compacto, laminar o cortical, por los sistemas de Havers, ostionas, ¿no es cierto?, aquí, y aquí se ve el conducto de Havers. ¿Pueden ver estos espacios chiquititos que están por acá? ¿Los ven? Esas son las lagunas óseas. ¿Qué se supone que hay allí? ¿O deberían estar allí? Los osteocitos. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver entonces tejido óseo. Tejido conectivo especializado, componente extracelular calcificado, es un órgano que prácticamente forma los órganos de sostén, ¿no? Y sirve también para que se inserten los músculos, ¿no? Gracias justamente a la inserción de los músculos en el esqueleto, ¿no es cierto?, tenemos el movimiento, ¿no es cierto? ¿Ok? Protege, ¿no es cierto?, sobre todo de las fuerzas de la gravedad, nuestros órganos, ¿no? Hay órganos que están muy protegidos por las cajas craneanas, la caja torácica, ¿no es cierto?, que está formado por tejido óseo. Y la otra importante es que participe en la homeostasis del calcio. Son los depósitos de calcio, ¿no? Por eso es que cuando ya también estamos muy adultos y también la absorción del calcio es mucho más difícil, ¿no? Y si no hay calcio, que es un ion muy importante, porque inclusive funciona como un mensajero, ¿sí? ¿Ok? Se toma el calcio de los huesos. Entonces no importa que el hueso se debilite, porque el calcio es importante para muchos procesos fisiológicos, ¿ok? Entonces, la matriz extracelular, ¿de qué está formada? De dos partes, una parte orgánica y una parte inorgánica. ¿De qué está formada la parte inorgánica? Que prácticamente es el 65% de toda la matriz extracelular.
Está formado por calcio, por fósforo, por bicarbonato, por citrato, magnesio, sodio, potasio y fosfato de calcio. Recuerden ustedes que el fosfato de calcio forma lo que se llama los cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Y estos cristales son muy importantes en el momento de la osificación, de la calcificación, porque alrededor de estos cristales de hidroxiapatita se deposita el colágeno, ¿ok? Y la parte orgánica, que es el 35% nada más, ¿ok? Está formado por colágeno de tipo 1. Recuerden, colágeno de tipo 1. ¿Qué colágeno predomina en el cartílago? Colágeno de tipo 2. ¿Ok? No se olviden. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante, chicos, que esto lo recordemos? Porque el colágeno de tipo único es el 1, es el más resistente, el que va a resistir más, de forma más fuerte, podríamos decir así, a la atracción. Es el 90% forma grandes haces entrecruzados. Tenemos también glucosaminoglucanos sulfatados, proteoglucanos, glucoproteínas y dos proteínas que son muy importantes. Estas son glucoproteínas, la osteocalcina y la osteopontina, ¿no? Esas son glucoproteínas. ¿Recuerdan cuando vimos, no? ¿Se acuerdan ustedes de la tenasina, la laminina? De ese grupo es, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver las células que forman el tejido óseo, ¿no? El mismo orden que hemos hecho en el cartílago. Las primeras son las células osteoprogenitoras, igual que las condrogénicas, ¿no? Comparemos siempre. Luego vienen los osteoblastos, que es parecido a los condroblastos. Los osteocitos, que es parecido a los condrocitos. Pero, ojo, los osteocitos sí no se reproducen. Ellas no se reproducen jamás, ¿ok? Y aquí aparece una célula que no hemos encontrado en el cartílago, que son los, ¿qué? Osteoclastos, que son los macrófagos del hueso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hueso es un órgano que está en constante remodelación, aunque nos parezca que no pasa nada, ¿no es cierto? Pero está creciendo. En el caso de ustedes, ¿no es cierto? La reparación es más alta que el desgaste del hueso. A mi edad es al revés, ¿no es cierto? Y en la edad madura, pues hay un equilibrio en los dos procesos, en la remodelación y en la reparación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo son estas células. Miren, chicos, en estas dos fotos es el mismo corte, pero aquí está menor aumento y aquí está mayor aumento. Aquí, este es un hueso trabecular, ¿ya? Estas células que están dentro del hueso son los osteocitos. Todo esto es matriz calcificada, ¿ok? Las células, como ustedes ven, están dentro de un espacio, que es la laguna ósea o osteocele, ¿no es cierto? Estas células que están acá, miren, que están casi como en columna, que se ven acá mejor todavía, ¿no? Como dice, de forma epitelioide, como si fuesen células epiteliales formando una empalizada, a eso se le llama empalizada, son los condroblastos. Estos son los condroblastos, ¿ok? Y esto, miren, por favor miren acá, de aquí hasta acá es el periósteo. Periósteo. El hueso tiene periósteo y endósteo. ¿Ok? Ese es el periósteo. Y de la misma manera, acá hay un periósteo fibrilar y un periósteo celular. Entonces, esto que vemos acá, ¿qué será? Si estos son los condroblastos, ¿qué parte será esta? El periósteo celular. Entonces, estas células que están acá, ¿qué serán? Las osteogénicas. Las osteogénicas. ¿No es cierto? ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos una idea, ¿no es cierto?, de dónde están las células y más o menos cómo son. Vamos a verlas una por una. Vamos a estudiar primero los osteoblastos. Porque las osteogénicas, que son estas de acá, perdón chicos, esas de acá, ven ustedes que son medias poligonales, aplanadas, con un gran núcleo, ¿no? Y poco citoplasma.
¿Ok? Cuando estas de aquí se acercan al hueso, se transforman en osteoblastos. Y los osteoblastos son estas células que están acá, vistas al microscopio electrónico, miren, están unidas, ¿ven? ¿Se recuerdan que les dije yo que estaban empalizadas una al lado de la otra? Son cúbicas o medias cilíndricas, una al lado de la otra. Acá es el núcleo de la célula, acá es el núcleo de la otra célula. Tienen uniones intercelulares, pero solamente de adhesión. Están adheridas nada más. Y también hay uniones comunicantes. ¿Se acuerdan de las uniones comunicantes por donde pasaban iones? ¿Recuerdan? ¿Ok? También hay uniones comunicantes. El citoplasma de estas células son ricas ¿en qué? Ahí lo ven. Retículo endoplasmático, porque son células que están sintetizando ¿qué cosa? Matriz extracelular. Todo, glucoproteínas, proteoglucanos, glucosaminoglucanos, etc. Y lo que van secretando, miren chicos, lo van depositando acá. Si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí tiene un color diferente a esto que está acá. Ese es hueso mineralizado, este de acá no. Y a ese se le llama material osteoide, es decir, es la matriz extracelular sin calcificar. La matriz extracelular sin calcificar. Pero miren ustedes, estas células son muy activas metabólicamente, porque recuerden que el hueso crece, entonces tiene los receptores para las hormonas de crecimiento. Recuerden ustedes que la hormona de crecimiento es sintetizada por la hipófisis, ¿no es cierto? Pero, escúchenme, esa hormona de crecimiento va al hígado y el hígado produce una hormona que se llama factor de crecimiento similar a la insulina. Esa es la que tiene su receptor en la membrana citoplasmática del osteoblasto. ¿Ok? Tiene receptor también para factor de crecimiento transformante, tiene receptor para la hormona paratiroidea, paratiroides. ¿Alguien recuerda qué hace la tiroides? ¿Qué sintetiza? La paratormona, ¿para qué sirve? ¿Qué hace la paratormona? Aumenta la concentración de calcio en los huesos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, tiene esta cantidad de receptores, miren, ahí está, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, sintetizando, miren ustedes, el colágeno de tipo 1 y la matriz osteoide sin calcificar, ¿no? Que es la parte no calcificada y luego se va calcificando cuando, ¿no es cierto?, esto se va poniendo en contacto con estas enzimas, que es la fosfatasa alcalina, para que se vaya calcificando el hueso. ¿Ok? Eso seguro lo van a ver en fisiología, lo repasan en fisiología. Pero solamente quería yo que vean cómo es tan bonita esta célula. Ahora, sí. Esa imagen, ¿no la veo? Esta de aquí, es esa, que está muy oscura parece, ¿no? Esa de acá es una foto y esta es otra foto, ¿ya? Como te decía, ese de aquí es un hueso trabecular, ¿sí? No es un hueso compacto, es un hueso trabecular. Esto es el tejido óseo, las trabéculas, esos son los osteocitos dentro de sus osteoceles, estos son los osteoblastos y todo eso es el pericondrio. Encima del hueso. Si tú tienes, este es el hueso, por encima está el pericondrio. Digo, el periósteo, ya se me fue el nombre, periósteo, el periósteo. Y eso es lo que estamos viendo acá, el periósteo. Y ese es el huesito, ¿ok? Entonces, esto es a mayor aumento de esta parte de acá. Entonces yo les decía, estas son las condrogénicas, que está aquí en el pericondrio celular, y estos son los osteoblastos, ¿no? Y aquí prácticamente se ve un pedacito nada más del hueso, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a meternos ahora al hueso, por favor, metámonos al hueso. Primero les voy a explicar esta foto de acá. Este es el hueso, ¿no es cierto? Puede ser el compacto o puede ser el esponjoso. Todo eso de acá es matriz calcificada y este espacio vacío que está acá es la laguna ósea. Aquí no está la célula,
¿Ok? Entonces, estos huequitos que ustedes ven acá, estos poritos que ven acá, son los agujeritos por donde se proyectan las proyecciones de los osteocitos. Y entonces, a esto se le llama los canalículos óseos. Canalículos óseos. ¿Ok? Entonces, ahora quiero que vean la siguiente foto. Esto es barrido, esto es transmisión. Aquí se ve el osteocito, ¿ok? Todo eso será la matriz calcificada. Y miren acá, esta proyección de la célula está entrando por un canalículo óseo. Esta está entrando por un canalículo óseo. ¿Lo entendemos? ¿Ok? Bien. ¿Pero por qué? Sí. ¿La qué? Llanuras óseas. Nunca escuché ese nombre. ¿No? No he dicho llanuras. Ranuras, lagunas óseas. La laguna ósea es esto, todo esto. La laguna u osteocele. ¿Ya? Osteocele, laguna ósea, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, lo que quiero que vean ahora, miren chicos, es esta otra fotografía. Esto es al microscopio de fluorescencia. Entonces, estas células que están acá son los osteocitos. Y todas estas son sus proyecciones. Esas son sus proyecciones. Por supuesto que aquí no se ve el material óseo, no se ve el material calcificado. Lo que se ve es cómo se contactan los osteocitos entre ellos. Entonces, en nuestros huesos, que están duros, las células están metidas dentro de las lagunas óseas, pero están contactándose entre todas. ¿Entienden? ¿Ok? Aquí se ve. Y miren ustedes, acá en el esquema se nota claramente los osteocitos que se están contactando entre ellos a través de uniones comunicantes. Entonces, entre proyección de estos osteocitos a través de todo el canalículo óseo, por acá habría un canalículo óseo donde está pasando esa proyección de la célula, ¿ok? Llega y se contactan entre ellas. ¿Por qué? Porque recuerden que ellas están lejos, ¿no es cierto?, de la vascularización, de la irrigación, ¿ok? Y claro, por el material calcificado no va a pasar el oxígeno y los nutrientes. Entonces tiene que pasar de célula a célula. O sea, una célula, la que está más cerca de la irrigación, le pasa a la otra célula y así se van pasando sucesivamente hasta que llega a la última célula. Lo mismo los materiales de desecho, porque van a pasar lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Se entiende por qué? ¿Se entiende por qué? ¿Por qué son así las células? Sí. A través del conducto de Haber, entonces esos canalículos para que pase, estaría así tipo ramificando. Así es, así es. O sea, cuando veamos el compacto, vamos a ver, tenemos el conducto de Haber por donde están los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? ¿Ok? De allí las células tienen una capa, otra capa, otra capa, otra capa. Por eso se ve ese sistema de Haber como si fuese un sistema solar. Lo vamos a ver ahora, ¿ya? Para que lo podamos entender. Pero quería que entiendan esto primero, cómo son los osteocitos, ¿ok? Y aquí están los osteoclastos, miren, ese es el hueso trabecular, ¿no es cierto? Acá están los osteocitos, miren, la matriz calcificada, ¿no? Y estos son los osteoclastos. Los osteoclastos siempre van a estar en esta especie de hendiduras del hueso, que se van a llamar las bahías de Howe-Ship, ¿ok? Y esa parte más clara del osteoclasto, miren esta parte más clara, está llena de microvellosidades y se le llama el borde en cepillo. Son células grandes, gigantes, multinucleadas, con abundantes lisosomas que se van a encargar justamente, ¿no es cierto?, de la reabsorción del hueso, de la reabsorción del hueso. Entonces, cuando estamos en una fase de remodelación, ¿no es cierto?, del hueso, hay un mayor número de estos osteoclastos. ¿Ok? Recuerden que el osteoclasto hace el trabajo contrario del osteoblasto.
¿Ok? Entonces podríamos decir que en la etapa de crecimiento los osteoblastos son los más activos y en la etapa de la remodelación, de la reabsorción, ¿no es cierto? Los osteoclastos son los más activos. Entonces hay una serie de moléculas que van a estar activando y desactivando estas otras moléculas y que van a depender mucho de las hormonas también, ¿no? Una de las hormonas que tiene que ver justamente es el estrógeno. Por eso que en la etapa de la menopausia, ¿no es cierto?, en las mujeres, también los varones cuando están en edad avanzada, la falta de testosterona también va a hacer que los osteoclastos estén más activos. ¿Sí? Sí, señorita. No, los osteoclastos son originados de los monocitos de la sangre. Recuerda, porque es un macrófago. ¿Sí? Los monocitos de la sangre van a dar origen a los osteoclastos. La pregunta era, ¿quién da origen a los osteoclastos? ¿Ok? Muy bien, entonces, esa es la trabécula del hueso. Aquí eso sería parte de la médula ósea, ¿no? Parte del endostio y aquí ya va a ser médula ósea, ¿sí? Muy bien, aquí parece que es lo mismo, ¿no? No es un hueso de la parte, es más bien de la parte central, de la trabécula, ¿no? Te lo imaginas, acá hay médula ósea, acá también hay médula ósea, por eso se ven ahí estos globulitos rojos, ¿no? Muy bien. Ok, esto de aquí es un corte de un hueso cortical, un hueso laminar o un hueso compacto. Porque recuerden que hemos dicho que hay dos tipos de tejido óseo compacto y tejido óseo trabecular o esponjoso. Entonces, miren, ese es un sistema de Haber. Sistema de Haber, sistema de Haber, sistema de Haber. Uno pequeñito y uno grande, ¿no es cierto? Porque estos sistemas también crecen. Miren, como se dan cuenta, ese es el conducto de Haber. Acá hay el conducto de Haber, donde se supone que pasan los vasos sanguíneos, y está el endostio. Entonces, a ese crecimiento concéntrico se le llaman laminillas óseas. Una laminilla ósea, laminillas óseas, laminillas óseas, que van en forma concéntrica al conducto de Haber. Y en estas laminillas óseas están los osteocitos. Miren, eso de acá son los osteocitos. Todas esas celulitas que ven acá son los osteocitos. Entonces, yo les pregunto, ¿qué serían estas rayitas que ven acá? Los canalículos óseos. ¿No es cierto? ¿Ok? Los canalículos óseos. Entonces, fíjense cómo están conectadas las células. Están conectadísimas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ese sistema de Haber, ¿no es cierto?, no se ve en el hueso trabecular o esponjoso. Miren ustedes, este es el hueso cortical, que sería idéntico al que hemos visto anteriormente, y esas son las trabéculas de un hueso esponjoso. ¿Ok? ¿Y qué vemos en esas trabéculas? Vemos esto, miren. A mayor aumento vemos esto. Vemos por fuera los osteoblastos, por dentro los osteocitos dentro de su laguna ósea, que debería haber ahí los canalículos, pero ojo, ¿por qué no vemos los canalículos óseos aquí? Porque esto es un hueso descalcificado. Como lo hemos descalcificado, solamente ha quedado la parte orgánica del hueso. Entonces, prácticamente como que se desarman, ¿no es cierto? Ya no se pueden observar. Miren aquí, a menor aumento, la trabécula ósea, los osteoblastos por acá, los osteoblastos por acá, aumentamos de tamaño y comenzamos a ver los osteocitos dentro de sus lagunas óseas. ¿Eso qué serían? Los osteoclastos, ¿no es cierto? Aquí igual que acá, miren, los osteoclastos. Y aquí, en una tinción especial, ¿no es cierto?, se verían los osteocitos con sus canalículos óseos, ¿no? Los osteocitos con sus canalículos óseos, donde ven ustedes la comunicación que hay entre ellas, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el microscopio electrónico se ha descubierto que están prácticamente conectadas.